Hola chiquillas, chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un súper buen fin de semana largo para este lunes empezar con algunas cosas nuevas en filosofía, sobre todo en lo que estamos hablando de bioética. Eh, Espero, como ustedes saben, esta semana no hay actividad. El jueves vamos a retroalimentar la actividad de la semana pasada. Aún faltan algunas personas que me la envíen, pero todavía tienen un poco de tiempo, así que todavía pueden enviarla. Por ahora vamos a repasar un poco lo que vamos a ver en esta clase. Como les dije hace 2 semanas empezamos a introducir lo que es la bioética y la ética de la inteligencia artificial. Entonces, la semana pasada vimos algunos conceptos que son necesarios para entender por qué existen las disputas en la bioética, que son conceptos que vienen de la filosofía de la evolución o del darwinismo. Después de tener un poco claro estos conceptos, que tienen importancias filosóficas fundamentales para lo que se habla hoy en día y también para lo que se habla en general en filosofía de la biología y en filosofía en este caso en la bioética. Vamos a hablar acerca de las controversias más contemporáneas y quizás las que están ahora con más discusiones y tienen más material y que para ustedes también pueden resultar más interesantes. Estas controversias contemporáneas son varias, pero yo elegí sobre todo la del aborto, la de los derechos de los animales, que también involucra otra parte que tiene que ver con el hecho del vegetarianismo, o de ser vegetariano, o el de ser vegano. Y por último, la del cuidado del medio ambiente. Para empezar, vamos a entrar a definir por qué a esto le corresponde estudiarlo a la bioética. La bioética, por definición, viene de ética, que es una palabra griega, como ustedes saben, que se deriva de otra palabra griega que se lee ethos. Esa palabra quiere decir costumbre. Y la palabra bio, que ustedes me imagino que la han visto un montón de veces, tanto en biología como en biosfera y todo ese tipo de conceptos ligados realmente a biología, eh, que significa, no significa ponerse bio, significa vida. Es una palabra griega también. Entonces, la vida y en este caso la costumbre hace este concepto de bioética que involucra todos esos problemas éticos que tienen que ver con el concepto de vida o que tienen que ver con aquellas cosas que están vivas. Entonces es un concepto muy complejo, es una disciplina en general muy compleja porque todas las controversias éticas o morales que tienen que ver con el concepto de vida son controversias que tocan cosas muy a veces sagradas de nuestras creencias y que a veces estamos muy poco dispuestos a poner en duda o incluso a transar. Entonces vamos a revisar estas que son de hecho las más difíciles, como es el aborto, los derechos de los animales y el cuidado del medio ambiente. Para empezar a discutir estos temas es importante que definamos dos conceptos. Uno es el concepto de vida, que ya lo habíamos dicho hace 2 clases, y otro es el concepto de dignidad. Hay a veces una confusión entre cómo se ocupan ambos conceptos. La vida en general es un concepto muy complejo y muy ambiguo, que no todas las personas se ocupan de la misma forma y que tiene diferentes definiciones dependiendo de desde dónde lo usemos. Asimismo, la dignidad es un concepto que se usa menos, pero que a veces es todo lo que tiene que ver con respecto a las discusiones que queremos dar. Inclusive en discusiones como la del aborto, de si el aborto tiene que ser legal o ciertas causales, etcétera, 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 se apela mucho al concepto de la vida como una especie de argumento en contra del aborto por el hecho de que el feto tiene vida. El problema con ese argumento, o el problema en general con la discusión acerca de las cosas que están vivas, es que no hemos definido realmente qué es lo que es estar vivo. Es tener un sistema nervioso, es poder sentir dolor, es poder sentir felicidad, es poder ver, es, es poder respirar, es poder tener algún tipo de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Como no hemos dado esa discusión, se tergiversa mucho lo que es la discusión acerca de por qué un feto o en este caso un no nato está vivo o no está vivo. En ese sentido, los microorganismos que habitan en nuestros párpados, que son minúsculos, están vivos porque tienen cierta autonomía y también cumplen con los requisitos de tener ciertas animaciones que les permiten moverse, les permiten generar grupos y procrearse. Por lo tanto, en algún concepto o en alguna definición biológica de la vida, estos parásitos o estos microorganismos más bien están vivos. Pero el punto aquí es que no ese es el concepto de vida, parece que estuviera en juego en la discusión del aborto. Hay un concepto de vida más bien que está relacionado
con el hecho de ser una especie de ser humano completo que ya es digno, y aquí es donde entra en juego la palabra dignidad, es digno de la vida. Hay una especie de dignidad ya en ese ser humano que tiene que ver con la dignidad de estar vivo. Y no solamente la dignidad de estar vivo, sino que la dignidad de estar vivo como ser humano. Porque recuerden que no es lo mismo ser un neonato humano a ser un, bueno, no un neonato, un nonato humano a ser un feto o un nonato de una gallina, que es un huevo, que nosotros sin ninguna culpa los usamos en nuestra dieta alimenticia porque pensamos que no hay una discusión acerca de si eso está vivo o no. Realmente no nos importa. Entonces, esto radica también, por otra parte, con aquellas cosas que nosotros pensamos que como humanidad son éticamente correctas. Hay cosas que son éticamente correctas para la humanidad y otras que son éticamente correctas para los animales y no estamos al mismo nivel porque así lo hemos decidido también como sociedad. Entonces, el problema del aborto, en términos bioéticos, es también un problema acerca de a qué estamos llamando vida cuando llamamos vida. Más allá del, por ejemplo, si tenemos alguna creencia religiosa que nos impida dar otro tipo de discusión, si lo hacemos con respecto a argumentos relacionados con lo que está bien y lo que está mal, nos encontramos con que primero tenemos que entrar a definir aquellas cosas como qué van a ser para nosotros más importantes para poder dar la discusión. La vida, estamos hablando de la vida como un concepto relacionado en el tiempo y en el espacio. Perdón que me ponga tan lento, pero es que es un tema difícil. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con el tiempo y en el espacio? La vida no es solamente algo que a uno le pasa cuando nace. La vida es algo que uno nace y es para hasta que uno se muere. ¿En serio? Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa con todo ese tiempo desde que uno nace hasta que uno se muere? ¿Quién se hace cargo de la vida? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, yo apoyo la vida y por eso es que no quiero que haya un aborto, estoy en contra del aborto, la pregunta ahí es, ¿eso significa estar a favor del nacimiento o a favor de apoyar la vida de esa persona durante el tiempo? A favor de que nadie muera o reducir las causas de muertes en general. Entonces parece que nuestro concepto de vida puede ser mucho más amplio y se aplica a otras discusiones. Incluso podría llegar a ser mucho más aceptable. Si uno pensara que realmente uno argumenta a favor de la vida de un feto en este caso, porque piensa que la vida en sí es sagrada y está dispuesto a argumentar eso en todas las discusiones. Pero el problema es que existe también mucha contradicción con respecto al hecho de apoyar la vida de algo que está en discusión como en una discusión paradigmática acerca de si está vivo o no está vivo, y en otros casos, por ejemplo, de la vida dura como es después del nacimiento con respecto a políticas públicas, con respecto a apoyar ciertos procesos educativos, los de nosotros, por ejemplo, con respecto a tener un mejor sistema de salud, o sea, el contexto creo que habla por sí solo, en los que realmente no se apoya la vida. No se apoya el hecho de que sigamos estando vivos. Entonces la pregunta es que, ¿qué realmente está defendiendo entonces la gente que está, por ejemplo, en contra del aborto? Al parecer, y esto yo lo digo también desde un punto de vista personal, pero creo que está demasiado visto, todo esto se reduce al final a una discusión moral. ¿Qué quiero decir con esto? A una discusión acerca de lo que yo quiero versus lo que tú no quieres, y de esto desde un sentido en el que yo no puedo argumentar. Yo no te puedo dar argumentos concretos realmente por qué yo estoy en contra del aborto. ¿Por qué? Porque realmente lo que me pasa es que no me gusta que la gente aborte. No me gusta el pensar que hay algo así como que tiene la forma de un niño o que tiene la forma de un bebé, porque esa es la imagen que tenemos también de un feto, cuando realmente está muy alejado de la realidad, sobre todo cuando van 2 o 3 semanas. No quiero tener esa imagen en mi cabeza. Entonces, es ahí donde radica la pregunta realmente o el debate acerca del bien y el mal. Se reduce más bien a algo personal. El problema con las cosas personales es que a la hora de funcionar en sociedad afectan a los demás. Entonces, para poder dar una discusión honesta y que también sea constructiva para todos con respecto a temas tan delicados como es el aborto, es necesario que no solamente pensemos en lo que a nosotros nos parece correcto, sino que lo que sería mejor para la sociedad. Dejando eso en claro, vamos a pasar a la siguiente. Los derechos de los animales es algo también que le corresponde bastante a la bioética, y habíamos hablado bastante de esto la semana pasada, de si los animales, si tuvieran conciencia, le daríamos los mismos derechos que podría tener quizás un robot, todo ese tipo de cosas tan locas que pensamos en filosofía. Pero quizás hay cosas que están pasando más concretamente que también merecen nuestra atención desde la bioética, que es también, por ejemplo, la tenencia de animales, o el comer animales, o el hecho de
más bien simplemente cómo nosotros le garantizamos a los animales la vida, y esto también como en retribución del hecho de que para nosotros son esenciales, o muchos de ellos son esenciales para nosotros subsistir. Entonces tenemos también esta como mezcla entre lo que llamamos la biosfera y también el ecosistema, en el sentido de que el ecosistema no solamente son animales, sino que también es el medio ambiente. Y es necesario para nosotros, si queremos realmente salvar a los animales, salvar el medio ambiente al mismo tiempo. No, las cosas van unidas, no se pueden hacer una sin hacer la otra. Bueno, dejando ese tema para después porque vamos a ver el medio ambiente. Con respecto a los temas más que incumben pareciera solo los animales, tenemos por un lado lo que son la tenencia de mascotas o los derechos de los animales domésticos. Como ustedes saben, existen un montón de políticas para que ustedes estén más o menos obligados a cuidar a sus perros, a sus gatos, a sus canarios, a sus tortugas, a sus peces. Aún así, las penas por matar un perro o herir un gato son mucho menores y prácticamente no tienen comparación con las de herir o matar a un ser humano. Entonces, animales y humanos cumplimos roles diferentes dentro de esta sociedad, tanto así que los animales pareciera que tienen una jerarquía en donde en el punto más alto, los animales domésticos, en el punto más alto están los perros y los gatos porque prácticamente gozan de la vida y gozan de un estado de bienestar perfecto, hablamos de los domésticos, no de los que se mueren de hambre en la calle, pero en el que gozan de por lo menos el hecho de que son animales de compañía. Y eso significa fundamentalmente que no los vamos a matar por placer. Y de ahí para abajo, todos los otros animales que nosotros criamos son susceptibles a ser asesinados por nosotros para, ya sea por placer y por necesidad, entre comillas, de comerlos. Entonces esto hace que realmente nuestra visión acerca de los animales sea segmentada y que tengamos más bien un juicio que no es totalmente razonable con respecto a por qué hay animales a los que les permitimos la vida más fácilmente y otros a los que matamos o dejamos o nos organizamos en sociedad para matar, porque la verdad es que también ese es otro problema. Nosotros no nos enfrentamos a la muerte de los animales, sobre todo porque la mayoría somos carnívoros y sin embargo no matamos animales. Otras personas las matan por nosotros y nosotros las compramos y los comemos, o los cocinamos y los comemos. Pero no nos enfrentamos al proceso de quitarle la vida a un animal. Lo que es un proceso, por lo menos yo diría, que te cambia, ¿no? Que hay una especie de acto bautismal o psicológico importante en matar aquello que te vas a comer, que es algo que nuestros antepasados hicieron siempre y que hoy en día es raro hablar con alguien que haya realmente matado a un animal, a menos que, por lo menos en la ciudad, a menos que viva en el campo. Entonces, la pregunta ahí es, ¿por qué tenemos esta división y por qué y de qué forma la argumentamos racionalmente el hecho de que hayan animales que nosotros ocupemos para comer y otros que simplemente los tengamos por placer a nuestro lado porque nos brindan compañía? Aquí es donde esta noción del darwinismo es importante, lo que les hablaba la clase pasada, porque la mayor parte de la gente que apoya el hecho de que existan jerarquías en la que nosotros estamos en este pináculo elevado donde somos mejores y somos más importantes que todas las demás especies en el planeta, lo argumenta a través de un argumento evolutivo en el que nosotros somos los más fuertes y los mejores, así que podemos hacer lo que queramos con el mundo prácticamente. En esta lógica de el más fuerte sobrevive y el más débil muere, entonces nosotros somos los mejor adaptados y hemos evolucionado más en el tiempo y podemos disponer de los demás animales. El punto es, ahí siempre la discusión es que qué tan independientes, qué tan autónomos somos nosotros del funcionamiento del mundo. Existe esta ilusión que yo le llamo la ilusión del siglo XX, en el sentido de que en los últimos 100 años hemos generado una creencia social y también individual de que el mundo que hemos creado, la sociedad que hemos creado con todos estos artefactos, con toda esta tecnología, edificios, formas de relacionarnos, el internet, etcétera, televisión, toda la manufactura, todo es suficiente para nosotros. Sobre todo para las personas que vivimos en la ciudad. No conocemos otra vida y no conocemos otro mundo que no sea este. Y que eso ya llena todas nuestras necesidades. Por lo tanto, no habría razón, por lo menos no habría una intuición de por qué tenemos que nosotros estar en consonancia con el medio ambiente o en consonancia con aquellas cosas que parece que están muy alejadas de nuestra realidad.
Entonces el problema es que la ciudad nos aleja un poco del aspecto más natural de la vida, que es fundamental y que si nosotros no lo tenemos, si nosotros las personas, por ejemplo, que vivimos en la ciudad, no nos estamos enfrentando a lo natural todo el tiempo, eso simplemente significa que hay otras personas en el mundo que lo están haciendo por nosotros. Lo que les acabo de decir, hay gente que cosecha nuestros alimentos y hay gente que mata a los animales que nos vamos a comer. Por lo tanto, vivimos en una sociedad en la que se parcelan los trabajos y nosotros más bien vivimos un poco enceguecidos de que esto está ocurriendo y por lo tanto perdemos la sensibilidad a el mundo natural. Esto es muy importante porque creo que esta es la razón fundamental por la que simplemente ya después no nos importan, o a mucha gente más bien, no les importa los derechos de los animales o la razón de por qué tenemos estas escalas tan raras de pensar que hay animales que merecen la vida y otros que merecen la muerte, o que simplemente está bien que los comamos. El argumento, yo creo, chiquillos, personalmente, que nunca es racional. La razón por la que lo hacemos es porque estamos acostumbrados a hacerlo así. No existe realmente esto de, o quizá hay gente que todavía lo cree, pero de que somos la especie más fuerte y por eso sobrevivimos, porque como ustedes saben, la evolución es azarosa. Es un proceso de azar que nosotros seamos como seamos. Por lo tanto, el azar mañana, el azar evolutivo, nos puede jugar una muy mala pasada o así darle la oportunidad a otras especies de que nos puedan dominar, ya sea física o biológicamente. El típico experimento mental de qué pasa si viene a esclavizarnos una raza alienígena. La pregunta es, ¿nos gustaría que ellos hicieran todo lo que ellos hicieran con nosotros? Todo lo que nosotros hicimos con los animales, especialmente, no sé, con las vacas. Creo que sería más que una tortura, sería el infierno. Eso para que reflexionemos también en la retroalimentación. Y para terminar, hay un texto acerca de bioética que no lo voy a leer porque es una introducción a la bioética muy fácil de leer, pero espero que lo lean para la retroalimentación del jueves y terminar diciendo algo acerca del cuidado del medio ambiente. Como les acabo de decir, no hay posibilidad de salvar a los animales o de plantearnos o replantearnos nuestras relaciones con los animales si no nos replanteamos también nuestra relación con el medio ambiente. Nosotros somos parte del medio ambiente, no somos aparte. Lo mismo, el hecho de que tengamos tanta técnica, estas fábricas, industrias que generan cosas, no significa que podemos prescindir del mundo. No, eso es imposible. El mundo es el que nos entrega todo lo que nosotros creamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros le hemos respondido al mundo en estos últimos tiempos? Es pésimo. Calentamiento global, extinción de miles de especies, no solamente de animales, sino también de especies, árboles, de plantas, deforestación, etcétera. La pregunta es ¿por qué? ¿De qué forma funciona el pensamiento humano, la sociedad humana, de que de alguna forma piensa que no importa qué tanto daño le podamos hacer al mundo, siempre podemos sobrevivir? Hay una confianza ridícula, y yo creo que no es confianza, ya más bien es una creencia falsa, de que nos podemos salvar a nosotros mismos siempre en la medida en que conservemos solamente ciertos aspectos del mundo. Y aunque tengamos un mínimo de naturaleza, eso nos sirve para replicarla cuando sea momento de crisis. Como si el mundo nos fuera a dar esa oportunidad, y quizás simplemente va a haber un terremoto que nos va a matar a todos en algún momento. Así como puede haber una pandemia como la que está pasando ahora. Si ya, como existen eventos fortuitos sobre los que no podemos decidir, ¿cómo mientras sí podemos hacerlo nos hacemos cargo de nuestra relación con el mundo? ¿Cómo hacemos que este mundo sea sustentable? Que es como la palabra a la que todos aspiramos que realmente podamos... o el concepto al que todos queremos adscribir para poder crear un mundo mejor. Que el mundo sea sustentable, que nuestra tecnología sea sustentable, que nuestra forma de vivir lo sea. Sustentable como el hecho de que se pueda preservar en el paso del tiempo mientras el planeta no sufre. Mi respuesta, que creo que también es el punto de ya muchos científicos que están investigando esto, sobre todo en tiempos de pandemia, es que la forma en la que vivimos, chicos y chicas, no es sustentable. No es sustentable la forma en la que nosotros creamos cosas, en la forma en la que nosotros consumimos todo el tiempo lo que queramos, de que esté todo siempre disponible. Es muy poco sustentable porque somos demasiadas personas en este planeta y está demasiado dividido quiénes son los que crean todo ese tipo de cosas y quiénes son los que las consumen.
Entonces tenemos demasiados problemas para distribuir ese tipo de bienes y también tenemos demasiados problemas para deshacernos de eso. La basura de generar o de fabricar todo eso también va a dar a la naturaleza, va a dar a los mares, va a dar a los ríos. Todas estas cosas que les he dicho en estos, no sé si 20 minutos ya, son parte de la bioética. Así que lo profundizamos el jueves y por favor lean el texto que está adjunto en el material. Les dejo un saludo grande y cuídense mucho.